Rubén Aguilar, como siempre, como todos los lunes con nosotros en Reporte de 100. Rubén, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Juan Carlos, buen día quien nos escucha. Mi comentario de hoy es especulaciones de lo que puede ocurrir el día de mañana, que se convierte sin duda en un día de densidad histórica única, el 5 de noviembre, para la historia moderna de México. En toda república democrática existen tres poderes: el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, y uno a otro se contrapesa y se autocontrola, y el único en esos regímenes políticos que interpreta la Constitución es el poder judicial, y solo él, y también el poder judicial puede a motu propio o por peticiones de otras instancias del aparato público decidir si las acciones del Ejecutivo o del Legislativo están o no de acuerdo con la Constitución. Mañana el ministro González Alcántara va a presentar su ponencia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ya se conoce la ponencia, pues plantea que es anticonstitucional la reforma llevada a cabo por la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, senadores y en los congresos de los estados. Y en la misma ponencia ofrece una salida salomónica al tema, diciendo que se elijan a los ministros de la Corte, a los ministros de la Judicatura, pero el resto, los 6,000 y pico de jueces que se quieren votar, sigan la carrera judicial. Es muy probable que los 8 ministros que han estado en estas semanas defendiendo la Constitución, defendiendo al sistema judicial, voten a favor de la resolución de González Alcántara. Y en ese caso, el poder ejecutivo y el poder legislativo, pues si no les parece la resolución, podrían pues manifestarse en contra de ella y seguir el proceso judicial manifestando su desacuerdo y argumentando con argumentos de corte jurídico, no de corte político, que no están de acuerdo, y en su momento la Suprema Corte pues habrá otra vez de decidir, y su resolución no tiene posibilidad de ser controvertida. Todo indica, como ha ocurrido en las últimas semanas, cuando la presidenta del país se ha convertido en intérprete de la Constitución todos los días, que es muy probable que ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Judicial acaten la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y estaríamos entonces frente a la ruptura del orden constitucional establecido desde la Carta de 1917, y entraríamos en un campo inédito. Podríamos incluso utilizar el concepto de golpe de Estado de parte del Poder Ejecutivo y el Legislativo contra el Poder Judicial, y nos mete en un escenario absolutamente inédito, Juan Carlos, que pues uno puede hacer especulaciones. ¿Qué implicaría? Nos entraríamos ya no a un régimen democrático de 3 poderes, sino de un solo poder, donde el Ejecutivo decide lo que le da la gana. Estaríamos en un régimen de tipo dictatorial, autoritario, ya no democrático. Pues se plantean muchas preguntas, y todo depende de cómo se presente la resolución de la Suprema Corte y cómo decida el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial reaccionar ante esa resolución, Juan Carlos. Sí, Rubén, ¿ves el escenario en donde los ministros, digamos, doblen las manos y digan, bueno, ya, que vaya la reforma judicial, por el bien del país o por el bien de destensar y de quitarle tanta polarización al país, bueno, que vaya la reforma judicial así como la quieren? No lo veo, así no es la resolución de González Alcántara, y pienso que en congruencia de lo que han estado haciendo en las últimas semanas,
y respetando, porque son personas dignas, respetuosas de su investidura, pues habrán de votar la resolución de González Alcántara y la pelota pues queda de lado. Entonces, ¿qué hará el Poder Ejecutivo y qué hará el Poder Legislativo, que no tienen la razón judicial, solo tienen la razón de fuerza? Es evidente que tienen la fuerza y son la mayoría que no le dio el electorado, sino un conjunto de consejeros del INE y de magistrados del Tribunal Electoral que le dieron 20 votos más de lo que les dio el electorado, y que pues no es la decisión del pueblo, sino la decisión de unos cuantos consejeros electorales y jueces del Tribunal Electoral. Sí, y bien lo dices, inédito, Rubén, porque no hay ninguna instancia a la cual acudir para dirimir un conflicto entre estos poderes. No hay más que la Constitución, sí. El único intérprete es el Poder Judicial a través de la Suprema Corte, en una sociedad democrática, y que se supone que vivimos o estamos en una sociedad democrática, pero sin duda inédito, no sabremos qué hablar, y el impacto internacional que puede tener una decisión autoritaria del Poder Ejecutivo violentando al Poder Judicial no tiene la posibilidad de ser calculada. ¿Qué ocurrirá con el marco del tratado? México deja de ser una democracia y se convierte en más de estos países autoritarios sudamericanos o centroamericanos. Vamos derecho a convertirnos en un país bananero donde solo el Ejecutivo lo hace todo. Son muchas preguntas, Juan Carlos, que se habrán de responder en el transcurso del día de mañana y en los días que siguen. Si ves al INE acatando la resolución de la Suprema Corte, aun cuando el Ejecutivo y el Legislativo no lo hagan, es decir, que el Instituto Nacional Electoral diga, bueno, hay una resolución de la Suprema Corte de que solo van a elección popular ministros y magistrados electorales y no jueces y magistrados de tribunales colegiados. Me parece que como está la composición hoy del INE, incluyendo a su presidenta, que se ha manifestado descaradamente de Morena y no del Estado mexicano, no veo esa posibilidad, Juan Carlos. Creo que la mayoría de los consejeros se alinearán con la decisión que les ordenen desde Palacio Nacional. Híjole. Rubén, ¿en dónde te leemos este lunes? Pues estoy en el Parcial, estoy en Animal Político, en una veintena de otros periódicos en el país, y hoy publico un artículo Desde la Fe, en la revista de la Fe de México, donde grandes intelectuales europeos analizan la gestión de López Obrador y plantean cuáles son los problemas que le deja el expresidente a la actual presidenta. Gracias, Rubén. Gracias a ti, Juan Carlos. Buen día, buen día. Igualmente.